RTP. 8:44 de la mañana. Ya vamos a darle paso a la entrevista del penúltimo segmento del programa de hoy, de forma presencial. Cada vez lo digo más, pero cada vez ocurre con mayor frecuencia y nos gusta así. Es el abogado César Poveda Valdivioso, que vuelve a visitarnos. Él es coordinador jurídico del municipio de Guayaquil. Y con él hablaremos sobre el pronunciamiento del municipio frente a la resolución de la Asamblea para fiscalizar otra vez el agua en la ciudad. Que hace poco también decía el asambleísta Andrés Castillo que iban a fiscalizar la compra de buses en Quito, ¿no? ¿Qué es esto que la Asamblea Nacional ahora quiere reemplazar a los consejos cantonales y hacer fiscalización sobre los alcaldes, abogado? Qué gusto, buen día. Es una barbaridad jurídica, es antitécnico, es burdo, es grosero, es grotesco. No sé qué otro epíteto usar para algo que un estudiante de primer ciclo de Derecho puede perfectamente determinar. Si la Constitución ni la ley les otorga la facultad de fiscalizar, porque el artículo 120 de la Constitución es clarísimo, al Ejecutivo, al Electoral, a Transparencia y Control Social y los organismos que de estos devienen. Los municipios únicamente pueden ser controlados y fiscalizados por su consejo cantonal o su consejo municipal, pero no puede venir cualquier asambleísta de forma advenediza a afirmar tamaña barbaridad. Lo que ocurre con Quito y luego con Guayaquil no es más que una cortina de humo para tratar de tapar los escandalosos comentarios que surgen en este país cada semana. Tenemos un presidente de la Judicatura que nos ha causado una vergüenza internacional, se lo acusa de tener directamente relación con la mafia y con el narcotráfico. Nadie pregunta eso, de quien sí tienen competencia para preguntar. Nadie le pregunta a la secretaria de la administración cuál es la relación laboral que tenía la madre de Jenny R. respecto de la señora con la que trabajaba en la casa de la madre de la secretaria de la administración pública. Entonces, mientras este tipo de cosas no se aclaren, van a seguir creando cortinas de humo y no les importa pasar una vergüenza nacional afirmando cuestiones que son anticonstitucionales o inconstitucionales y antijurídicas. Sin embargo, esto despierta la preocupación de la gente por el tema de fondo. Yo también encuentro temerarias muchas de las acusaciones del gobierno, pero he sido crítico no desde esta administración, desde hace muchos años, de la calidad del agua en la ciudad. O sea, no es una amenaza a la salud pública, pero siempre he dicho, podría ser mejor. Yo anhelo el día en que podamos tomar el agua de la llave sin hervir, sin ningún miedo. Entonces, ¿qué puede decir el municipio respecto al estado de la calidad del agua en la ciudad? Son varias las cosas que hay que puntualizar respecto de su pregunta. La primera, aquí existe, no sé, creo que a la cámara de enfrente que me dijeron, un sello de calidad INEN, al que ya hice referencia, del 2025, numeración 452, suscrito por su máxima autoridad, el director ejecutivo ingeniero César Díaz Guevara, la cual dice claramente que es agua para el consumo, apta para el consumo humano. Se la dejo a usted. Tenemos una resolución de la Defensoría del Pueblo número 105 DPG-2025, la cual de los 8 puntos en su parte resolutiva establece que no tenemos la más mínima responsabilidad y que hemos hecho absolutamente todas las cosas necesarias para tener un agua apta para el consumo humano. Si no estamos conformes con eso, definitivamente debe de ser una preocupación de todos los GATS a nivel nacional el tratamiento del agua. Usted sí sabía que Guayaquil es la ciudad que más invierte por largo, más de 500 millones de dólares invertidos en el tratamiento de aguas residuales. Pero vamos más allá de eso. Las lagunas de oxidación se volvieron insuficientes respecto del crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil, el crecimiento demográfico como tal. Para eso se comenzó a construir la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos. ¿Sabe con cuánto recibimos esa planta de tratamiento construida? Menos del 13%. Hoy por hoy, después de 2 años, la tenemos al 71%. Estamos hablando de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, ¿ya? Que es la que nos va a permitir tener mayores lagunas de oxidación para poderle otorgar a la ciudadanía en general el agua que Guayaquil
no solo merece, sino que necesita. Esta es la planta de tratamiento antes de un terreno baldío, 13% construido. ¿Por qué no le preguntaron a la señora que presidió el municipio de Guayaquil en la administración anterior qué ocurrió con esa planta cuando ella fue la que inició la construcción como tal de la planta? Y hoy por hoy tenemos esto, 71%. Antes de llegar al último trimestre del año, llegaremos a la conclusión de la obra como tal, entregada para la ciudad de Guayaquil. Pero nosotros no podemos admitir que de forma antitécnica se nos quiera pedir cada 3 meses un informe, como que si la Asamblea Nacional tuviera la capacidad de fiscalizar este municipio, cuando la única entidad capaz de hacerlo es el Consejo Municipal. Jurídico, yo no niego que exista aquí una intención política de por medio, como tampoco voy a negar que es necesario que exista un tercero que en los consejos cantonales pueda verificar con mayor más minuciosamente el tema de los contratos. Definitivamente se ha visto como en muchos casos los consejos cantonales simplemente dan venias a los alcaldes sin objetar. En el consejo de Guayaquil no es así, porque sí tienen a alguien que objeta, que es la señorita Choes, pero quisiera saber en detalle... Querellada hace poquito por el asambleísta Raúl Chávez, que no la quieren mucho. Sí, pero quisiera saber en detalle dónde está el impedimento, en qué artículo, en qué parte le impide a la Asamblea Nacional hacer esta ejecución o esta revisión de estos contratos. Señorita Singre, me sorprende usted porque la considero una de las periodistas más preparadas del país. No, pero nunca está de más de preguntar. Es correcto, porque el articulado es importante que lo escuchen. Usted es aquí el jurídico, yo soy la periodista y por eso le pido la información. Por eso le digo que me sorprende, porque el artículo 120, de hecho salió un reportaje de Lupa Media en el que muestra la barbaridad afirmada por este señor apellido Castillo. Me sorprende más de él, que es abogado, de hecho. Okay. El artículo 120, numeral 9 de la Constitución habla exactamente de los órganos a los cuales puede fiscalizar la Asamblea Nacional. Ahí se nombra la función ejecutiva, todas las funciones que no sean el legislativo, porque evidentemente ellos no se pueden fiscalizar a sí mismos. Ahora bien, ahí mismo dice que se podrá fiscalizar a los órganos públicos. Claro, los órganos públicos dependientes de esas funciones. Por otro lado, el COTAT habla de que es una competencia exclusiva del Consejo Municipal fiscalizar a los municipios. Y es evidente, porque los consejeros o concejales, los concejales como tal de todos los GATS son aquellos que tienen la capacidad legislativa y fiscalizadora respecto del ente para el cual trabajan. Afirmar lo contrario es una barbaridad. ¿Y sabe por qué es una barbaridad? Porque el artículo 131 de la Constitución a su vez establece quiénes son las personas a las que se le puede iniciar un juicio político, que es la sanción propia de la Asamblea Nacional. Si me permite... abogado, pero para continuar en la línea de la pregunta de Astrid, yo también leo, sin ser abogado, el 120, numeral 9, a la luz del 131. ¿Ya? Y para la luz de, digamos, el precedente de años y años bajo la Constitución vigente, donde se ha entendido quién fiscaliza a quién. Asamblea Nacional, al Estado central y el Estado local tiene su propia fiscalización interna, luego está el trabajo de la Contraloría, etcétera, etcétera. Pero, seamos abogados del diablo. Ok, si en el 120.9 dicen función ejecutiva y los GAT son, el alcalde, por ejemplo, función ejecutiva descentralizada, ¿no estaría incluido? No. ¿Cómo le responde a eso? No, porque no es función ejecutiva. La función ejecutiva es el presidente de la República, sus ministros y todos los órganos dependientes. Asumir que la labor de administración es una labor ejecutiva es una antinomia jurídica. Y no podemos confundir los términos. Y si función ejecutiva es todo aquello que nace exclusivamente de la presidencia de la República. De hecho, tal es así que antes existía algo que era el ERJAFE, que establecía todas las instituciones que dependían del Ejecutivo y todas las potestades por las cuales se tenía que regular el Ejecutivo. Hacer una confusión de este término no solo es peligroso, es inconstitucional. Si ve cómo llegamos a otro análisis con su detalle, que es el apropiado, porque en alguna interpretación que lo han hecho sobre este tema,
coinciden con César o llevan a esa interpretación de que la parte ejecutiva podría trasladarse o podría encajar en el tema de los municipios. Es imposible, no hay esa interpretación. Mire, yo no sé quién haya afirmado tal cosa, me parece válido el hecho de preguntar. Sin embargo, lo que no es válido es confundir a la ciudadanía. El Ejecutivo es uno solo. Es todo aquello que es una función del Estado. Son dos cosas totalmente distintas. La función del Ejecutivo es presidida por el señor Presidente de la República y a su vez, de este vienen los ministerios y a su vez todos los órganos dependientes de los ministerios. Hacer otra cosa, sencillamente es confundir a la ciudadanía. Aquí existen 5 funciones del Estado. El poder estatal es uno solo, dividido en 5 funciones: ejecutivo, legislativo, judicial, de control y transparencia social y electoral. No existen más. Los GATS es una forma de distribución del poder, pero no depende del ejecutivo. Es como que el presidente de la República pretende imponer al alcalde de Guayaquil o a cualquier otro alcalde cuánto se debe de cobrar de impuestos. Déjeme leer el artículo 6 del COTAD para darle un poco más de condumio a la conversación. Garantía de autonomía. Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República. Hablan de funciones del Estado como cosa aparte de las autoridades de los GAT. Estoy de acuerdo con usted. Y ese es el análisis correcto. Son dos cosas totalmente distintas. Ok, pero tratemos otra vez de hilar fino. Es que no es fiscalización de tipo control político o no es la fiscalización que puede censurar, ordenar. Es simplemente un pedido de información. Que pueden pedirle información a todo el mundo. Pueden pedirle testimonio a todo el mundo. Hasta el doctor Swing, que no es sujeto de fiscalización por ser presidente de la Corte, bueno, expresidente ahora, le han pedido ser también testigo en el proceso contra Mario Godoy. Y no de ahí podrá derivar investigaciones con las diferentes... Claro, a las autoridades que sí pueden sancionar. ¿No será esto entonces simplemente parte de una investigación de la Asamblea Nacional? Es que no son competentes, estimado César. No solo no son competentes. Esto, lo único que trata de hacer es tratar de tapar los múltiples escándalos que ya han existido. Disculpe que sea tan repetitivo con esto. ¿A usted le han dado respuesta respecto de Progen? ¿Se ha dado respuesta respecto de ATM? ¿Se ha dado respuesta respecto de las 93 hectáreas de una señora que dijo que le habían falsificado la firma? Aquí nadie responde de nada. Y ojo, ese es un GAT. La Asamblea no le puede preguntar a ese GAT. Pero sí existen órganos de control que pueden aparecer. ¿Dónde está la UAFE? Está pintada. Mientras siga existiendo este tipo de dudas, nosotros vamos a seguir respondiendo porque a los órganos que sí deben de fiscalizar, no fiscalizan. A eso voy. Ok. Por el tema de Jenny R., ¿ya? Deberían ir justamente a la UAFE. Por el tema de... un presunto... por el tema del agua en Guayaquil, la persona que debería ser sujeta a fiscalización por no haber, porque tiene hasta algún punto de control sobre lo que operan en los niveles centralizados, es la ministra de Ambiente. Por negligencia, ¿no? Digamos, operando desde lo que están buscando hacer los oficialistas. Si mal no recuerdo, el segundo punto de esta resolución espuria, porque es espuria, exhorta al Ministerio de Ambiente a realizar controles. Ellos pueden exhortar al Ministerio del Ambiente, ellos pueden exhortar a la Contraloría. A quienes no nos pueden exigir información cada 3 meses son a los municipios. Es importante establecer esta parte. Y quiero finalizar respecto de la pregunta técnica. En Guayaquil se toman más de 60.000 muestras anuales por parte de Interagua. ¿Sabe cuántas muestras se llegaron a tomar en el 2024? Más de 200.000 muestras para determinar que el agua que sale del grifo es perfectamente consumible. Si nosotros hemos cumplido con el ARCA, hemos cumplido ante la Defensoría del Pueblo, hemos cumplido con todos los órganos de control, igual nos sancionan administrativamente, seguimos impugnando. Hace pocos días recibimos una sanción de $71,000 para EMAPAC y la privada, que es Interagua, también recibió otra multa de $71,000. Tenemos que pelear en la parte administrativa, sin lugar a dudas, pero si el resto de órganos, como la Defensoría, que es un órgano técnico que no tiene una predeterminación política, determina que nosotros no tenemos la responsabilidad, ¿quién está mintiendo? Tenemos solo de diciembre del 2025, esto es del año pasado,
Tenemos 4 estudios del SPOL que determinan que los guayaquileños no están consumiendo aguas con residuos fecales. Solo falta que al SPOL la quieran allanar también, porque está diciendo que ellos están mintiendo. Entonces, mientras nosotros sigamos teniendo este nivel de debate y donde ellos pretendan colocar argucias dentro del debate público, nosotros vamos a seguir diciendo que ellos están mintiendo. Y debemos de tener la entereza, especialmente como guayaquileños, se lo digo, de decirles abiertamente, dejen de mentir. ¿Por qué están mintiendo? ¿Por qué utilizan a los órganos de control para perseguir como perro con hambre? Especialmente cuando ya se meten con la justicia y persiguen a un alcalde que es el único capaz de decirles que no. Hagamos un frente amplio, antes de darle paso a ti, porque yo soy partidario de los frentes amplios en la sociedad. Como le decía al principio, yo no soy fan del servicio de agua en esta ciudad. Sin embargo, coincido, lo digo públicamente, creo que es mi responsabilidad decirlo públicamente, con buena parte de las líneas que usted presenta, ¿no? Que es un despropósito lo que está haciendo la Asamblea. En este caso, en el caso de Quito, sin que yo tampoco sea fan de Aquiles Álvarez o Pavel Muñoz. Pero admite usted también que quienes somos críticos y queremos ser críticos del trabajo de Interagua y el trabajo del municipio al regular Interagua y supervisar Interagua, podemos también compartir esta queja y podremos en el futuro de buena fe hacer nuestras propias investigaciones, presionar, pedir una mejoría del servicio. Mire, toda persona que se oponga al periodismo investigativo o el periodismo de opinión tiene sesgos fascistas. A mi criterio, tratar de impedir la investigación periodística, yo desciendo de un periodista, soy nieto de un periodista, tengo la suerte de pertenecer a una familia que se dedicó al periodismo y me parecería un despropósito de mi parte, más bien, decirle a usted una respuesta contraria. Creo yo que todos aquellos que creemos en un país democrático, si bien es cierto la democracia no es la fórmula perfecta, pero es la menos mal encontrada hasta ahora por la humanidad, decirle a usted lo contrario, yo estaría cayendo en el mismo saco que el señor Mussolini o el señor Trump, a quien se acaba de autodenominar dictador. Pero mire, yo no vengo aquí a hablar respecto de ese valor esencial que es el periodismo dentro de un Estado democrático. Yo vengo a hablar aquí de que se está tratando de alterar el orden constitucional. Y cuando se intenta alterar el orden constitucional, ahí sí estamos cayendo en un sesgo fascista. Y es donde ustedes, como paladines de la verdad, quienes deben de increpar al poder, como veo que lo hacen diariamente, y decirles abiertamente que lo que están haciendo es quebrar el orden constitucional. Meterse con las autonomías en este país es meterse con una lucha que data de hace más de 30 años, pues. Usted y yo, cuando éramos niños, ya lo veíamos al matemático Illingworth dándole golpes a un lagarto, pues. Entonces ese tipo de cosas no se pueden olvidar en este país, porque eso nos ha costado sangre y lágrimas, especialmente los guayaquileños. Porque hemos sido una ciudad a la que constantemente se ha tratado de llevar al ostracismo del centralismo para tratar de quitarnos las competencias que nos ha costado lucha desde 1820, ¿o me equivoco? Sí, y hemos tenido centralistas guayaquileños, es lo de que más pena da. Terrible. Para concluir. Jurídico, solamente temas precisos para ya irnos al corte comercial. Si no se quiere acatar lo que se ha enviado, ¿cuál va a ser la vía para ustedes oponerse? O de defensa. Hay un artículo que a mí me encanta, que de hecho fue materia de mi maestría, de la tesis de mi maestría, que es el derecho a la resistencia, que está reconocida por nuestra Constitución. Usted sí sabía, por ejemplo, que como antecedente inmediato a esto, se llamó un alcalde de Quito, al señor Rodas, también a la asamblea. Sí, claro. ¿Y sabe qué pasó? No fue un saludo a la bandera, porque lo que tratan de hacer es show político. O sea, van a desacatar. El día sábado que acaba de pasar, me escribió un asambleísta de oposición a decirme que tengo toda la razón del caso, pero que ellos podrían utilizar otros mecanismos, que utilicen los otros mecanismos, pues, que es exhortar, por ejemplo, al ministerio, que es exhortar a la Contraloría. Ojo, ellos mismos admiten que utilizan a otros órganos de control para perseguir a esta alcaldía, pero que lo hagan dentro de un marco legal, que tengan un mínimo de pudor. Mire, ¿sabe cuál es el problema de este país? Que el título de abogado en la Asamblea Nacional ha quedado tan devaluado porque se puede parar cualquier hijo de vecino a decir las barbaridades que afirma el señor Castillo. Yo siempre repito, para despedirnos, esta frase de un jurista guayaquileño,
El problema de este país es que hay 2000 jueces y no hay 200 buenos abogados. Lo decía un abogado, ¿no? Para que no digan que yo me les cargo. Gracias, A usted, abogado, por a ustedes. acompañarnos hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte comercial, pero regresamos en unos minutos más. RTP